Ahora entonces, como título, Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entonces, antes de ver ya el periodo posguerra, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, ya habríamos hablado las clases anteriores, obviamente, de Hitler, ¿no? De Alemania, de cómo se unieron, ¿no? Los esfuerzos para derrotar a Hitler. Entonces, pero no solamente era derrotar o destruir a Hitler, como lo habíamos mostrado, sino también a Japón. También había una cierta política hostil a Japón, hacia el país nipón. Bueno, así se le dice a Japón, el país nipón. Así se le dice. Eh, entonces también había una cierta política hostil debido a cómo se manejaba el Japón y también a su industria, a cómo estaba avanzando rápidamente en prosperidad. Vamos a ver. Entonces, ya habíamos señalado, ¿no? Que había que derrotar a la Alemania nacionalsocialista a toda costa. Eso lo dijimos, ¿no? Las dos clases pasadas. Dice lo que suponía una necesaria integración y alineación del mundo no germano, es decir, no alemán, para aunar los esfuerzos bélicos que permitieran derrotarlo a Hitler. Ahora entonces dice, uno de los impedimentos para los planes de Estados Unidos fue la renuencia japonesa a subordinarse al rol hegemónico mundial pretendido por Estados Unidos. Es decir, ya antes de la Segunda Guerra, ya se pretendía tener un nuevo alineamiento mundial. Es decir, antes de la Segunda Guerra, quien era la principal potencia era el Reino Unido, era la principal potencia política y que sí, que influía en los países. Pero ya después Estados Unidos ya estaba entrando en ese escenario, en el escenario de ser la potencia mundial. Bueno, y varios países que no querían eso, uno de ellos no solamente era Alemania, por supuesto, sino Japón. Y dice, y su creciente agresividad por parte de Estados Unidos en el sudeste asiático en general y en China en particular. Dice, tras una reunión el 14 de diciembre de 1940 entre miembros de los funcionarios estadounidenses, ya había dicho, ¿no? Que el WPSP era el War and Peace Studies Project, era el que diseñó la política durante la Segunda Guerra. Y funcionarios del gobierno, se generó un documento titulado Política Norteamericana en el Lejano Oriente. Y dice, se señalaba algunos fundamentos de la política exterior estadounidense en esa región, es decir, en la región asiática, en la región sobre todo del Japón. Dice, se enfatizaba que el interés nacional estadounidense requería limitar el avance nipón, es decir, el avance japonés en el sudeste asiático, y que esto debía lograrse tomando la iniciativa en lugar de esperar que el Japón lo hiciera. Se señalaba que el interés económico y estratégico de las islas Filipinas, las Indias Orientales Británicas y la Malaya Británica, como proveedora de materias primas de vital importancia en tiempos de guerra y de paz, cuyo control por naciones potencialmente hostiles limitaría gravemente nuestra libertad de acción. Bueno, aquí pues ¿qué significa esto? Que Estados Unidos, para avanzar en su influencia mundial, es decir, sobre su influencia sobre otros países, necesitaba lidiar con ciertos países. Es decir, Estados Unidos, los funcionarios, los del gobierno de Estados Unidos, siempre han querido tener una influencia mundial, ¿no? Desde esos años, o actualmente ya se sabe, ¿no? En estos años 2023, ya se sabe que Estados Unidos interviene en varios países del mundo. Lo hizo en Irak, Afganistán, lo hace en Ucrania, lo hace en varios países, ya se sabe. Pero en esos años, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante también la Segunda Guerra, esta reunión ya fue durante años de la guerra, 1941, ya se planeaba que Estados Unidos influyera en los países, ya se estaba planeando, ya se estaba formulando, y ya actualmente es una realidad, ¿no? Que Estados Unidos interviene. Entonces, para avanzar el avance de la influencia de Estados Unidos en el mundo, en los otros países, tenía que lidiar con países como Japón.
que, pues sí, que limitaban, ¿no? O que eran un obstáculo para sus intereses. Entonces, sí, Estados Unidos siempre ha tenido esa política de influir en los países, en otros países de manera internacional. Entonces, sí, Estados Unidos debería mantenerse en su país, en su comercio, bueno, en sus cosas, pero siempre quiere influir en otros países y eso ya se estaba formulando durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, para que Estados Unidos creciera su influencia, tenía que, ¿cómo se dice? Que supeditar o derrotar a Japón. No era que también que Japón fuera malo, sino que Estados Unidos quería expandir su influencia. Bueno, dice, a su vez, se alertaba que el predominio japonés en la región debilitaría a Gran Bretaña. Es decir, que si Japón prosperaba, iba a debilitar a Gran Bretaña y, como dije, la influencia de Estados Unidos. Y Gran Bretaña y Estados Unidos son hermanos, eso hay que entenderlo bien. Son dos hermanos que siempre hacen todo juntos. Debilitaría a Gran Bretaña en su lucha contra Hitler, lo que configuraría el inicio de la desintegración de su imperio. Bueno, después sí, se desintegró el imperio de Gran Bretaña, pero no querían que se desintegrara por una victoria de Adolfo Hitler. No querían que el imperio británico se desintegrara por una victoria de Adolfo Hitler. Querían que se desintegrara de otra manera, porque sí, después se desintegró. Querían que fuera de otra forma. Y de hecho, sí, se desintegró, pero de una manera discreta. Hay países que todavía siguen siendo colonia de Gran Bretaña, siguen siendo colonia de Inglaterra. ¿Qué países son todavía colonia? Ah, pues aunque no lo crean, Canadá. Canadá es un país que todavía sigue siendo colonia de Inglaterra. Es un país que Canadá sigue reconociendo, bueno, actualmente al rey de Inglaterra como su máxima autoridad. Sí, digo, porque ahora actualmente, ya que murió la reina, ahora es el rey. Entonces, sí, hay países que todavía siguen siendo colonia de Gran Bretaña. También Australia. Australia sigue reconociendo al rey de Inglaterra como su máxima autoridad. Entonces, de cierta manera, no se desintegró del todo el imperio de Gran Bretaña. Y eso sucedió debido a que sí, precisamente Hitler perdió la guerra. Entonces no querían eso. Si Japón crecía su influencia, iba a echar a perder los planes de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces dice, se recomendaba entonces debilitar al Japón. Entonces ya se tenía también una política hostil hacia Japón, con cuya nación no existían conflictos en ese momento. Y se tomó las siguientes medidas. Brindar asistencia militar a China en su lucha contra los japoneses, porque sí, estalló un conflicto entre China y los japoneses. Reforzar las defensas británicas en el sudeste asiático, enviando fuerzas aeronavales de común acuerdo con británicos y holandeses. Procurar debilitar al Japón, cortando sus líneas de abastecimiento de material bélico. Entonces, sí, Estados Unidos, para aumentar su influencia, tenía que derrotar a Alemania y a Japón, y a Italia también. Entonces, no es una cuestión de humanitaria. Digo, Estados Unidos, como lo dije en la clase pasada, no entró a la guerra por ser el héroe, por proteger los derechos humanos, por salvar a los países del demonio de Hitler. No, sino que tenía intereses, intereses de influencia, de ganar influencia en el mundo. Y este documento es un documento, aquí está incluso el nombre de este documento. Es el Memorándum EB26 del 15 de enero de 1941. Es un documento que es antes de la entrada oficial de Estados Unidos a la guerra. Como ya habíamos dicho, Estados Unidos sí entró a la guerra porque le proveyó armamento y logística a Gran Bretaña y a los demás países, lo cual suponía ya una entrada de Estados Unidos a la guerra. Pero bueno, pero ya entró ya con hombres, con soldados, el 7 de diciembre de 1941, casi al final de este año. Bueno, entonces sí, todos los países tenían intereses, todos.
ninguno era el bueno y ninguno era el malo. Todos tenían intereses y todos cometieron genocidios. Hitler, bueno, cometió ahí genocidios contra la comunidad judía y Estados Unidos cometió genocidio contra los japoneses. Entonces, sí, todos eran, nadie fue el bueno en esta guerra, nadie fue el héroe, simplemente fueron intereses y unos países ganaron e impusieron esos intereses que ya traían. Ah, bueno, sí se entiende. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Algo que no estén de acuerdo? Ah, bueno, ya entró a Heidi. Ah, bueno, entonces, sí, Heidi, bueno, decidí poner el tema de la posguerra porque como no se conectaban, pues sí, sería injusto ponerle el examen solamente a Gonzalo. Ah, bueno, vamos a terminar en esta línea y ya aplicamos examen a las 10, ¿sí? Ah, bueno, entonces, ¿dudas, comentarios hasta acá sobre esto que acabo de decir? Bueno, no vi a qué horas entraste, Heidi, así que no sé en dónde te quedaste. Bueno, dudas, comentarios, aportaciones, opiniones, algo que no estén de acuerdo. Ah, bueno, no. Ah, bueno, entonces sí. Entonces ya había una política hostil hacia Japón, y eso que Japón no le había hecho nada a Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos ya lo empezó a atacar económicamente. Entonces sí, esta política se fue implementada por el gobierno de Estados Unidos. Y después dice, con el posterior embargo total impuesto por Estados Unidos y Gran Bretaña al Japón, que incluyó el congelamiento de todos los bienes japoneses en territorio estadounidense y británico, como también un embargo petrolero, es decir, le confiscaron un barco petrolero a Japón. Y ya después con eso, Japón, pues al ver esto, atacó la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y ya fue el casus belli para que Estados Unidos entrara a la guerra. Ah, bueno, entonces, y ya después, bueno, ya después entrando Estados Unidos a la guerra, pues ya, inclinó la balanza y derrotaron a Alemania y a Japón. Y Estados Unidos, como dije la clase pasada, este, bombardeó, ¿no? Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas, que ya muchos analistas e historiadores ya están diciendo que fue completamente innecesario. Alemania ya estaba derrotada y Japón ya iba a firmar su rendición. Entonces era realmente innecesario la muerte de esas personas, porque eran civiles. Y el hecho de que fueran personas civiles desarmadas, es decir, civiles, mujeres, niños, supone un crimen de guerra por parte de Estados Unidos. Entonces, realmente nadie dice eso. Todos señalan al criminal de guerra de Adolfo Hitler, que sí, efectivamente cometió crímenes de guerra, obviamente no se duda, pero también hay que decirlo, Estados Unidos cometió crímenes de guerra tan graves o peores que Adolfo Hitler. Realmente así fue. Tan igual o peor que Hitler. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios. Y miren, y la razón de lanzarla quizás era, pues sí, para meterle miedo a los demás países. Este, Según ellos, obviamente esto lo van a oír en documentales y en películas. Según pues sí, que el presidente Truman lanzó las bombas, según él, a fin de concluir la guerra en el plazo más breve posible y evitar enormes pérdidas humanas. Pero pues si ellos mataron 1 millón de japoneses, pues obviamente eso no lo cumplieron. Pero aquí también estaría la razón principal. Truman agregaría al poco tiempo que poseyendo la bomba atómica, los Estados Unidos podrían controlar mejor a la Unión Soviética.
Ahí está, porque la Unión Soviética estaba expandiendo su influencia marxista a Europa y no querían que se expandiera a los demás países. Dice acá, claramente lo dice, son palabras del presidente Truman, del presidente de Estados Unidos que lanzó las bombas, o bueno, que aprobó que lanzaran las bombas. Dice, ganándoles a través de la intimidación y enfrentando a los rusos con un puño de acero y una prédica fuerte. Ahí está, esta es la razón de por qué Estados Unidos lanzó las bombas, matando a cientos de miles de japoneses, porque querían intimidar a los países y ver que Estados Unidos era el que mandaba, era el que, ¿cómo se dice? Diseñaría la política mundial después de la Segunda Guerra. Entonces, aquí lo dice claramente el presidente Truman. Entonces, realmente, como les digo, aquí nadie fue el bueno. Aquí en la Segunda Guerra, nadie fue el héroe, nadie fue el villano. Todos cometieron crímenes de guerra. Me gustaría que, bueno, que copiaran esta frase del presidente Truman, pero bueno, si no, en la grabación lo copian. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Sí, por eso no les recomiendo las películas. No, no las recomiendo, porque ahí en todas ponen a Estados Unidos como el héroe, pues sí, el protector de los derechos humanos. Pero pues no fue así. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, sí, Estados Unidos, ya poseyendo la bomba atómica, fue el que diseñaría la política mundial, la política de la posguerra. ¿Cómo iba a ser el orden económico para la posguerra? Vamos a ver. Bueno, y este analista político, historiador, Adrián Salvucci, en este libro que se llama El cerebro del mundo, y aclara, ¿no? En rigor de verdad, al ser la única potencia nuclear del planeta en esos años, en aquellos años críticos de van del 45 al 59, si Estados Unidos realmente lo hubiera deseado, habría podido desalojar a la Unión Soviética de Europa Central. Es decir, es que la Unión Soviética, les mostré el mapa, ¿no? Hace la clase pasada o hace dos clases, que la Unión Soviética invadió Polonia y después fue invadiendo varios países. Entonces la Unión Soviética se había expandido militarmente, había invadido otros países, mas sin embargo no le declararon la guerra, porque sí, también la Unión Soviética invadió varios países. Pero existían otros intereses y planes menos evidentes que determinaron que el mundo habría de transitar durante algunas décadas al menos por una etapa de bipolarismo. Esta es la etapa en la que vamos a entrar, lo que le llaman la Guerra Fría. Bipolarismo significa dos polos, no significa conductas, como lo habrán oído, ¿no? De bipolar, de una persona. No, se refiere a dos polos. Aquí en este contexto de la historia, se refiere al periodo en el que el mundo se rigió por dos polos, por la Unión Soviética y por Estados Unidos. Por un lado, la ideología capitalista y por otro lado, la ideología marxista. Y fue un periodo, bueno, en el que hubo tensiones incluso de guerra nuclear entre los dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahorita vamos a entrar en eso. Como parte de un proceso, dice el autor, que conduciría al actual orden mundial, que no es otra cosa que, bueno, que otra forma, ¿no? De ver al mundo. Después aclaro esas palabras. Es un libro en sí de análisis político, ¿eh? Dice acá, al poco tiempo, bueno, entonces, ¿qué pasó después de la posguerra? ¿Cómo fue el ordenamiento, ¿no? Del mundo. Vamos a ver. Dice acá, diseño del nuevo orden económico para la posguerra. Entonces, evidentemente, como introducción, voy diciendo, evidentemente, después de la guerra mundial, ¿quién sería la moneda económica? ¿Cuál sería la moneda principal? El dólar. Entonces ya Estados Unidos, teniendo la bomba atómica, teniendo la fuerza, sería como el bravucón, ¿no? Y el bully, como dicen actualmente, ¿no? En las escuelas. El bully, pues sí, el bully, el bravucón, el que por medio de la fuerza impondría, ¿no? Su voluntad.
Entonces, pues sí, porque Estados Unidos no solamente ganó la guerra, sino que tenía la bomba atómica. Entonces, después de la guerra, pues evidentemente, el dólar sería la principal moneda mundial. Todos los países, su comercio se basaría en su intercambio de bienes y servicios de los países, se basaría en dólares. Entonces, todo se basaría en dólares, al menos hasta pues estos años, ¿no? Donde ya el dólar ya se está, varios países ya se están alejando del dólar actualmente. Pero bueno, pero aunque durante casi 100 años el dólar sería el principal, ¿no? La principal moneda mundial. Bueno, todavía el dólar sigue siendo fuerte. México todavía se basa en el dólar y varios países, pero sí, se está debilitando. Bueno, entonces, dudas, comentarios hasta acá antes de seguir. Bueno, entonces sigamos. Dice acá, al poco tiempo del ataque Japón. Bueno, esto ya lo dijimos. Vamos a ver ya el periodo de la posguerra. Aquí está ya la posguerra. Bueno, aquí ya menciona, bueno, a las personas que fueron los principales, diseñadores de la política de Estados Unidos. Son estas personas, no lo copien, pero miren, qué interesante. Estas, como les dije, son las personas que diseñaron la política de la posguerra, ¿no? Aquí tenemos, miren, un ejecutivo de un banco, de JP Morgan, este señor, Davis Norman H. Entonces, también vemos que efectivamente había intereses económicos en la Segunda Guerra. No todo fue, digo, no fue por pleitos, no nada más así ideológicos, sino que había un interés económico que también llevó a Estados Unidos a la guerra. Vamos a ver. También intelectuales, aquí tenemos a un director de una universidad, entonces Isaiah Bauman, y de varias organizaciones, de la American Geographic Society. Entonces vemos, ¿no? Cómo para la guerra no solamente participan generales, militares y personas del gobierno de Estados Unidos, sino también participan banqueros, intelectuales incluso medios de comunicación. Aquí dice editor de Foreign Affairs, es decir, editor de una revista de política. Entonces participan varias personas en abogados, etcétera. Participan varias personas en un conflicto. No solamente son militares, no solamente. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a seguir. Bueno, entonces ya para la posguerra se planeaba, dice, una de las recomendaciones de este comité, es decir, de estas personas que planificaban, ¿no? El escenario de la posguerra. Ya son 9:41. Bueno, mejor le seguimos ahorita a las 10.